Gracias, gracias, me acabo de dar cuenta que estaba muteado. Gracias, bienvenidos, hola, ¿qué tal? Empezamos de vuelta. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Soy Sebastián Malvar del equipo pedagógico de Cuestiona y les doy la bienvenida a esta super masterclass que tenemos hoy con Margarita, cómo ser una sana influencia para tus hijos. Lo cual me parece un temazo. Cuando estuvimos hablando con Margarita y me lo propuso, fue como que lo vi clarísimo y dije, guau, aquí hay mucho para contar, que con una hora no nos dará, pero bueno, a sacarle todo el jugo. Así que nada, como siempre lo digo, quien puede y quiere aprender la cámara, ya que a pesar de la distancia física que tenemos todos, cada uno en su trabajo, casa, habitación, pues vernos las caras es una manera de conectar, de estar más cerca. Antes de darle paso a Margarita, pues esta masterclass engloba dentro del programa en crianza respetuosa que tenemos, que Margarita es facilitadora. Abrimos esta única edición 2024 ahora a finales de mes, el 29. Estamos en los últimos días con el precio reducido. Ahora les enviaré el enlace para quien quiera bichar el programa. Y también la semana que viene haremos una sesión informativa sobre este programa. Para quien tenga dudas sobre el contenido, quiera pues, resolver sus cuestiones personales, haremos un Zoom. Así que Margarita, estás por ahí. Margarita se dedica a la astrología psicológica. Después de muchos años en el mundo empresarial, pues montó su gabinete y ahora lleva la astrología al crecimiento personal, a las familias, a la empresa, a la educación, a todo donde ella llegue. Ahí va, así que hoy trae toda su magia para compartirnos. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Encantada. Gracias por tu presentación y gracias a todos los que estáis aquí esta tarde. Para mí es un placer hacer esta clase, esta masterclass de cómo ser una influencia sana para tus hijos. Voy a intentar desglosar y explicar un poco qué es para mí esta clase, ¿no? Y cuál es el sentido que tiene. Sobre todo lo importante es que nos demos cuenta de que estamos ante un gran viaje, ¿no? El tema de la crianza será un gran viaje para el autoconocimiento, para el crecimiento y me encantará compartir pues todo este contenido con todos vosotros. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo, porque iré hablando a través de la pantalla, no sé si lo podréis ver. Sí, se ve. ¿Está viendo? Vale, muy Sí. bien, porque así quizá me seguiréis mejor y cualquier duda, cualquier pregunta, pero bueno, yo iré avanzando a través de qué es ser una influencia sana, qué significa influir, ¿no? Cuando hablamos de influir en alguien, hablamos de algo que está muy a la orden del día, ¿no? Realmente, que es un influencer, cómo influimos en los demás. Realmente, influir puede ser desde inspirar a otro o manipular, dependiendo un poco del foco o intención que tengamos en eso. Cuando buscamos inspirar, lo que buscamos es infundir motivación para que otro desarrolle su propia motivación. Realmente yo no me puedo motivar por otra persona. La motivación es algo que puedo generarle a alguien. ¿Cómo podemos inspirar? Inspiramos solo desde el ejemplo, porque aquí lo importante no es lo que yo voy a obtener a cambio. Aquí lo que busco es una relación. Aquí lo que buscamos es cuidar la relación y lo que es importante cuando estamos inspirando es la conexión, el respeto, la confianza y la escucha. Aquí sería cuando inspiramos. ¿Y cuál es un poco la diferencia, ¿no? Entre manipular, que es una línea muy fina, ¿eh? Inspirar, manipular es una línea muy fina. Manipular sería cuando tenemos una intención de beneficio personal. Buscamos ocultar información o tergiversar la verdad para obtener aquello que queremos. Siempre se utilizan tácticas engañosas o coercitivas, muchas veces muy sutiles, y que no somos muchas veces muy capaces de encontrar la distinción. Yo cuando empecé a estudiar astrología siempre digo, ¿no?, que cuando veía algunas cartas, ¿no?, por ejemplo como la de Hitler o la de Gandhi, pues a veces tú piensas que habrá cosas muy diferentes, ¿no? Pero te das cuenta que ambos son capaces de influir en los demás, de causar un impacto en otros. Pero lo importante es cuál es la motivación que hay detrás. Por esto yo siempre digo que hay una línea muy fina entre manipular e inspirar. Os pondré un ejemplo de lo que podría ser inspirar, ¿no?
¿Cuándo podríamos hablar de un padre que inspira a un hijo? No sé si aquí los que estáis de aquí en esta sesión habéis visto una película que se llama En busca de la felicidad, ¿no? Es una película donde un padre, a través de su propio ejemplo, va enseñando a su hijo a quizá no darse por vencido, a que no se le pongan límites, a superarse, a perseguir sus sueños. Pero no es lo que le dice, es la actitud ante la cual está enfrentando un problema importante en su vida. Esta actitud infunde al hijo una confianza. Hay una frase, ¿no?, que nos quedó marcada a muchos de los que trabajamos en el crecimiento personal, que es: nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, vea por ello. Esta frase, que es muy especial por el contexto en la que vemos a este padre, sería para mí un ejemplo de inspiración. Realmente, a través de mi ejemplo, te motivo, te ayudo a avanzar. ¿Qué ejemplos tendríamos de manipulación emocional? Muchas veces son sutiles, porque realmente siempre buscamos un bien mayor. La intención muchas veces del padre o de la madre cuando está en la crianza es buscar un bien mayor, pero utilizamos quizá mecanismos que llevan a una cierta manipulación, y que creo que todos hemos de hacer una reflexión profunda de cómo y si estos mecanismos los utilizamos en mayor o menor medida. Uno de ellos sería el victimismo. Es como: te doy a dar pena para tener asegurada tu atención. Os pongo un ejemplo, ¿no? Puedes ir con tu amiga el fin de semana, pero me voy a quedar muy triste. Realmente yo estoy manipulando a este niño, ¿no?, haciéndolo sentir mal por hacer aquella acción. Yo solo busco su compañía, sentirme importante por mi hijo, o quizá que no me deje solo, pero estoy influyendo de una manera negativa hacia él. Otro tema sería la protección en exceso, cuando inculcamos emociones negativas, sobre todo el miedo, para que seamos dependientes, ¿no? De alguna manera es cuando creamos niños muy dependientes. No les enseñamos a pescar, sino que les ponemos el pescado en la boca. Esto es una manera de quizá de sobreproteger, de cuidar, pero realmente lo que estamos haciendo es generar personas que van a sentir que no van a poder y que van a necesitar siempre de alguien que les ayude. Otro tema sería de manipulación emocional, otro ejemplo sería el control excesivo. Es cuando quiero obtener información para después utilizarla en su contra. Muchas veces, como os digo, estas sean técnicas muy sutiles, pero están ahí. Me hubiera gustado ver esta película que viste con tus amigos. Parece ser que te gusta más hacer cosas con ellos que conmigo. Es decir, a través de información que tú me has dado, yo intento influirte en lo que yo quiero, ¿no? Intento tener el control sobre ti. Y otro tema que hablaremos mucho más al final, ¿no?, porque es el sentimiento de culpa, pero muchas veces podemos generar en el otro un sentimiento de culpa para que deje de hacer aquello que tenía previsto. Es como: imaginaos que tengo un hijo que tiene un examen esta semana y ha decidido salir a jugar con sus amigos. Puedes ir a jugar, pero yo no me sentiría muy bien si tienes esta semana, este jueves, este examen. Es decir, lo que estoy buscando es que te sientas culpable al haber tomado esta decisión. Evidentemente, muchas veces detrás de estos ejemplos de manipulación emocional hay la búsqueda de amor, de no sentirnos solos, de sentirnos reconocidos. Hay que alguien llene nuestros vacíos emocionales. Claro que realmente hay algo, pero es lo que nos tenemos que dar cuenta. Es decir, desde qué lugar nos relacionamos con nuestros hijos. Vamos a hacer a lo largo de la crianza, ¿no?, un viaje. La crianza no deja de ser un viaje para descubrirnos, para conocernos. Es un viaje donde se nos va a llevar a confrontarnos con nuestros mayores miedos y también con nuestras sombras. Vamos a hablar a lo largo de esta tarde de qué irá este viaje. En primer lugar, lo que quería hablar con vosotros es del lenguaje del amor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de crianza o qué tengo que hacer para,
nos olvidamos de quién soy. Antes de lanzarme desesperadamente a buscar herramientas que me ayuden, tengo que saber qué herramienta necesito y tengo que conocer de qué estoy hablando, qué idioma hablamos. Esto es como si yo me quiero comunicar con alguien que habla en chino. Yo puedo intentar hablarle en castellano, lo mejor que sepa o que pueda, pero no me va a entender porque habla en otro idioma. Cuando hablamos del lenguaje del amor, hablamos de que todos nosotros tenemos un lenguaje de amor determinado. Tenemos una manera de entender el amor, de entender las emociones. Tenemos aquello que nos hace sentir seguros, contenidos, nutridos y amados. En astrología hablamos de Sí, nuestra niña interior. ¿Qué pasa? O de nuestro niño interior. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué es tan importante conocer el lenguaje del amor? Porque si yo no conozco el lenguaje del amor de mi hijo, me será muy difícil comunicarme con él. Y cuando conozco ese lenguaje, veremos que la comunicación es más fácil. Por tanto, lo primero que tengo que entender es cómo nos comunicamos. Realmente, ¿por qué hablamos de esta comunicación? Porque es importante saber que si yo no me comunico contigo de la manera adecuada, tendremos una distancia emocional. A nivel emocional, ¿no? Lo que nos indicaría es la luna, que es la parte emocional nuestra, es qué es aquello que yo considero el amor, qué manera tengo de procesar, de sentir, de comunicar, de demandar emociones. Todos sentimos amor, pero no todos lo sentimos de la misma manera. Todos llegamos al mundo con una matrix, con un programa. Si soy un pez, no soy un mono. Entonces, evidentemente, que si yo me quiero, primero que tengo que entender es que soy un mono, que no soy un pez. ¿Y cómo proceso yo mi mundo emocional? Por esto hablamos de que hay diferentes tipos, hay diferentes lenguajes que tenemos que conocer a la hora de procesar primero el mundo emocional. Veremos que hay personas que procesan el mundo emocional desde el elemento aire. Aquí os hago hoy un pequeño resumen muy pequeño, ¿no? Pero después habría subclases dentro del aire, no es lo mismo ser Géminis que Libra, pero ¿qué le pasa a un niño que tiene el elemento aire? Pues que va a intentar entender. Lo que yo busco es una explicación, es la palabra. Por tanto, me costará mucho la conexión emocional si no la proceso. Hay una cierta resistencia a sentir emociones y son estos niños que siempre me están preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Cuando pasa algo, cuando hay un niño con una luna en un elemento aire, necesitamos que él entienda lo que está pasando. Necesita de la palabra. Muy importante que haya palabra, porque quizá cuando tenemos delante un niño del elemento aire y yo no le quiero preocupar, porque yo no quiero preocuparle, yo le digo que no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Pero este niño está angustiado porque necesita saber lo que pasa. Vete a tu habitación, le puedo decir. Pero este niño no se va tranquilo a la habitación, tiene angustia, porque para poder sentirse seguro necesita que le explique. Por tanto, tendré que intentar entender o ver cómo se lo explico a su manera, por la edad que tenga, pero le doy una explicación. Porque cuando le doy una explicación, ese niño se tranquiliza. De alguna manera, ¿por qué es importante saberlo? Porque cuando yo puedo conectarme con aquello que él necesita para sentirse seguro, él se va a calmar. Porque es un niño que necesita llevar las emociones al mundo emocional. Cuando estoy angustiado, pregunto, leo y veremos que nosotros también nos relacionamos desde este lugar. Es importante saber qué necesita ese niño para calmarse. La palabra. Veremos que quizá yo tendré otro lenguaje emocional, pero cuando quiera que establecer una conexión con él o que él se sienta seguro conmigo, voy a mirar de qué manera lo puedo hacer. Entonces, estos niños pueden estar en medio de un desastre, pero ¿cómo les calmamos a estos niños que tienen esta luna en aire? Les calmamos a través de la palabra y les explicamos un cuento, una historia, lo que está pasando y les damos tranquilidad. Desde ese lugar veremos cómo funciona. ¿Qué nos pasa con un niño que tiene el elemento agua? Pues que no nos va a escuchar, no le interesan las palabras. El niño con el elemento agua siente y quizá
yo me he preparado un discurso maravilloso, empático, asertivo, pero ese niño cuando siente angustia, lo único que quiere es que le abrace, que le coja de la manita, ponerse una mantita y que escuchemos música juntos. Porque realmente está sintiendo lo que yo siento. Es un niño que va a esperar que yo empatice con su mundo emocional. Y es este niño que ante un conflicto o una situación incómoda, ¿qué va a hacer? Se va a refugiar en su habitación y va a ir a escuchar música, va a desconectarse en su mundo emocional, se va a ir a su mundo de imaginación y la conexión que voy a establecer conmigo es desde ese lugar, la relación que va a establecer conmigo. Por tanto, ¿cómo, cómo, ¿qué me va a demandar este niño? Que le abrace, que me conecte con él. ¿Cómo va a expresarme sus emociones? Pintando, dibujando, bailando. Veremos que le va a costar mucho decirme cómo se siente. Yo puedo preguntarle cómo estás y le va a costar mucho decirme cómo se siente porque no sabe procesar ese mundo emocional. Pero sí que necesitaremos que lo baile, lo pinte, lo dibuje, lo cree, porque así podremos observar y ver qué pasa en ese mundo emocional. Y sobre todo, es un niño que decirle que siente lo que yo siento. Por tanto, he de ver primero cómo calmo yo mi mundo emocional para poder calmar su mundo emocional, porque empatiza conmigo. Después veremos que hay los niños que tienen la luna en el elemento fuego. Son estos niños que no paran quietos, que todo el día se mueven, que están moviéndose de aquí para allá, que realmente pelean, se mueven, están intranquilos. Y yo quiero que se calme. Y cuanto más nervioso, pataleta, tal. ¿Por qué? Porque cada vez que está angustiado va a moverse. Por tanto, ¿cómo voy yo a conectar con él? Permitiendo que salga fuera, a que mueva esa rabia. Vamos a jugar, vamos a movernos, ¿no? Vamos a activar esto que necesitas y voy a hacer alguna actividad contigo. Porque desde esa actividad yo podré conectar contigo. Si no, no podré conectar contigo. Porque no me vas a escuchar, vas a pelear conmigo. No estás seguro. Una vez te sientas seguro, podremos conectar. Porque se refugia en la acción, en el, de alguna manera, explosionar, ¿no? Es fácil que estos niños, ¿no? Muchas veces son los niños que les cuesta estar quietos. Y en clase o nos pasa, tengo un examen y estoy nervioso y el niño pues se está moviendo y tú quieres que se siente en la mesa, que esté allí sentadito a escuchar y a leer. No puede. Le compramos una pelota de estas de movimiento y desde el movimiento, desde la acción, empezamos a conectar con él para que se calme. Después estarían los niños con el elemento tierra, ¿no? Con una luna en tierra. Estos niños necesitan, para sentirse seguros y calmados, para poder conectarme con él, necesitan conectar con la tierra, con lo que es físico, diríamos, con la alimentación, con la comida, con las rutinas. Os pongo un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo una lunita en Tauro y yo de pequeña me acuerdo que mis papás me llevaban al campo y a mí pues se encontraba que hacía mucho calor, había mosquitos. Claro, ¿qué hacían mis papás? Me traían pues una merienda buena, un pastel de chocolate. Es una niña que le das el pastel de chocolate y oye, parece que hay menos mosquitos tú. Esto se me arregla. Parece que ante una situación muy incómoda, algo que pueda percibir con los sentidos me calma. Y aquella situación ya es menos incómoda. Entonces, lo que necesita ese niño es conectar con los sentidos, hacer cosas, conectar con lo estable, con rutinas. Es un niño que necesita que le dé unas ciertas rutinas, un cierto orden. De alguna manera, tendré que prever, ¿no? Aquí os pongo alguna idea de lo que sería este lenguaje emocional. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender es cuál es nuestro lenguaje para poder conectar con el otro. Yo espero que en las escuelas del futuro, ¿no?, podamos separar los niños por los elementos. Pondremos a los niños de agua en una área que puedan sentir. Son los niños que van a pintar, que van a crear, que van a tocar música, que van a crear espacios, ¿no?, donde poder sentir. Veremos que los niños de fuego los vamos a poner a competir, a jugar, a saltar, en la acción, ¿no? Veremos que tendremos un área donde, o espero que pueda pasar, tendremos a los niños de aire que les vamos a poner con la palabra, a leer,
a escribir, a hacer de periodistas, a buscar información, ¿no? A intentar entender la realidad, ¿no? A procesarla. Después veremos que estarán los niños de tierra, que son los que van a construir cosas. Vamos a ver cómo construyen, cómo se ocupan de las organizaciones, de las rutinas, de la comida, lo que tenemos que hacer, los que ayudan. Porque cada uno de ellos tiene una manera de vivir en esta realidad. Porque sí, esto es muy importante porque muchas veces lo que para mí es obvio, para otro no es obvio. Lo que para mí es una manera de sentirme cómodo, para otro no lo es. Y sí que es cierto que habrá valores comunes, pero siempre hemos de entender primero cuál es el lenguaje. Esta sería la primera parte, ¿no? Es decir, antes de ponernos a ver cómo lo hacemos, miremos cuál es el lenguaje emocional. Otro tema que es importante es darnos cuenta que desde la infancia veremos que llevamos lo que llamamos heridas emocionales. Venimos a resolver temas en esta vida que de alguna manera nos tenemos que quedar en paz con ellos. Podemos llevar, esto lo vemos en la astrología, ¿no? Es decir, las heridas emocionales son temas que venimos a resolver, experiencias que venimos a quedarnos en paz. Pueden ser de soledad, pueden ser de rechazo, pueden ser de pelea, y desde ese lugar yo necesito conectar con eso para poder resolverlo. Por tanto, tendremos que ver también, tanto nosotros como nuestros hijos, en qué nos estamos conectando. Imaginamos, por ejemplo, una persona que lleva una herida de abandono. ¿Qué podemos esperar? Podríamos esperar quizás que yo como madre se haya sentido abandonado el niño, pero no necesariamente tiene que ser abandonado. A veces nos encontramos con situaciones en las que el niño desde pequeñito te dice, yo solo, yo puedo, yo solo. Y ya desde pequeñito vemos que es un niño que se espabila muy rapidito solo, que es muy autosuficiente. Y que, bueno, pues ¿en quién pongo mi atención? En los que no me necesitan tanto, porque me va diciendo que él puede, que él se viste, que yo solo, yo puedo. Poco a poco, ese niño va haciendo las cosas solo y yo cada vez pongo más atención en los demás. Hay un momento, cuando este niño se haga mayor, ¿no?, en que la percepción que tendrá es que lo hacía todo solo, que la atención estaba en otros. Pero ese niño había necesitado co-crear esa realidad. O mamás que realmente, a veces me encuentro con situaciones de que una mamá tiene diferentes hijos, ¿no? Es una mamá que, por ejemplo, es una ejecutiva que viaja por el mundo, y esta mamá ejecutiva tiene diferentes hijos y uno de ellos pues necesita ese contacto emocional y siempre está en la puerta esperando cuando llega mamá del viaje, y siempre tiene esta sensación de que se le deja solito, esta necesidad de mamá. En cambio hay otro que está más conectado con el desapego. Por tanto, que mamá no esté en casa y que pueda desconectarse y hacer sus cosas y su libertad, le da sensación de tranquilidad. La misma realidad, estos dos niños están conectando con realidades diferentes. Por tanto, no siempre, si no somos capaces de ver qué venimos a aprender, qué hay detrás de aquello que llevamos nosotros, no podremos entender bien la realidad que hay ahí. Otro tema, fijaros que os he hablado de qué lenguaje emocional tenemos, qué heridas emocionales llevamos y también qué rol tenemos en nuestra constelación familiar. No estamos en nuestra constelación familiar porque sí. Es decir, no es que hayamos aparecido ahí. Estamos atados a un sistema porque formamos parte y queremos esta permanencia. Por tanto, formar parte de un sistema familiar nos genera lealtades, que no solo implican una conducta, sino también un rol. Es decir, un rol en el sistema que ocupamos, que podemos ver que hay diferentes tipos de roles. El rol del niño bueno, de la oveja negra, del saboteador, del líder. Y este rol es como si formáramos parte de una gran obra de teatro. Y en nosotros, claro que influye el linaje familiar. Claro que influye cómo se ha movido la energía masculina en nuestra constelación, la energía femenina, cómo nos hemos relacionado con la autoridad, qué ha pasado con los programas de supervivencia. Por tanto, otro tema a tener en cuenta en la crianza es qué rol tenemos en nuestra constelación familiar y qué lealtades hay ahí. Fijaros que de lo que estoy hablando ahora es de hablar primero del mapa.
Claro que después veremos qué conducta hemos de tener ahí, pero primero hemos de entender el territorio. Si no entendemos el territorio, nos va a costar mucho, porque igual me esforzaré muchísimo para hacer algo, pero no llega. Es decir, si yo no entiendo el contexto de lo que estoy hablando, no me va a servir. Si yo no entiendo que hay un niño que irá muy rápido, que es de fuego, y por mucho que tenga un discurso súper asertivo y tal, o hago pam, 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 3 ideas básicas y rápidas, o se desconectará de mí, pensaré que no me escucha y me enfadaré. Y pensaré que por qué me reta, que por qué me desafía cuando yo lo estoy intentando. Tengo que entender el territorio para saber cómo me comunico. Y también tengo que ver cómo me relaciono yo con ese territorio. ¿Qué es lo que me está llevando ese territorio a mí? ¿En qué me está enfrentando? Porque cuando hablamos de esto, hablamos de cómo tú y yo nos relacionamos. ¿Qué me estás mostrando tú a través de tu actitud? Claro que aquí lo que veremos también es, una vez tenemos este lenguaje emocional, una vez vemos también en qué lealtades hay ahí, lo que vamos a ver es qué creencias y cómo nos influye la educación que hemos recibido. ¿Qué es creencias? Las creencias serían formas de entender la vida. ¿Qué nos marcan a la hora de educar? Yo puedo tener creencias de que la vida es una lucha, de que el mundo es un lugar peligroso, de que no se puede confiar en nadie. Y estas creencias influyen a la hora de educar al otro. Y me tengo que preguntar, ¿estas creencias me ayudan o me bloquean? Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Y también hemos de ver, que aquí esto ya es más exterior, qué influencia ha tenido mi educación. Podemos adoptar la forma en que me han educado o podemos rebelarnos contra esta forma. Si yo tengo una educación muy rígida, seré o un padre muy severo o extremadamente permisivo. Pero lo que me tengo que dar cuenta es contra qué o contra quién estoy luchando. O contra qué o contra quién me estoy rebelando. Quizá mi manera de ser un padre muy permisivo, quizá es la manera que tengo de rebelarme contra mi padre, que fue muy autoritario. Tenemos que entender que esto es muy importante a la hora de educar, ¿no? Es decir, darnos cuenta de qué hay detrás, ¿no? Qué influencia ha tenido y cuál es mi motivación a la hora de hacerlo. ¿Qué podemos sentir, ¿no? En esta motivación? ¿Qué nos pasa cuando sentimos impotencia, frustración o miedo? ¿Qué nos pasa? Que nuestro hijo lo que nos está devolviendo es cuestiones que tienen que ver con qué relación tenemos nosotros con la autoridad, qué relación tenemos nosotros con el poder, con la obediencia, con los límites y cómo nos enfrentamos a los retos y desafíos que la vida nos pone. ¿Lo hacemos con valor o tenemos miedo? Pensad que una de las funciones más importantes de nuestros hijos siempre será hacernos de espejo, devolvernos aquello que para nosotros nos está cuestionando. Por esto es un viaje de autoconocimiento. Claro, yo quizá me siento muy frustrado porque cuando le digo que no a algo a mi hijo, me patalea mucho. Pero yo quizá cuando voy al colegio y tengo 10 minutos para llegar al colegio y voy con el coche, y hay 1000 coches delante mío y me frustra, me molesta algo que ha pasado externamente, empiezo a resoplar, a pitar y a chillar y estoy muy claro. Es decir, ¿cómo reacciono yo ante un imprevisto que me pone la vida en el cual no tengo control? Yo le voy a pedir a mi hijo que sea zen, que él tiene que reaccionar bien cuando las cosas no son como él quería, pero yo soy capaz de hacerlo. Es decir, ¿cómo me estoy colocando yo ante esa situación? Esto es lo importante. ¿Qué hago yo con la frustración? ¿Me enfado? Cuando algo no sale como yo quiero, ¿me paso el día quejando o preocupado? ¿O soy capaz de resolverlo de una manera asertiva? ¿Qué hago yo cuando alguien abusa de mí? ¿Sé poner límites? Entonces, ¿cómo voy a influenciar positivamente o sanamente a mis hijos para que pongan límites? Darnos cuenta de que este espejo nos marca algo.
Ahora os voy a explicar algo que me pasó en consulta, ¿no? Para que podamos ver por qué los hijos a veces nos devuelven, ¿no? Estas, ¿qué hay detrás, ¿no? Un ejemplo de lo que hay detrás de, por ejemplo, la impotencia. Yo recuerdo una madre que vino llorando un día a mi consulta, bueno, llorando, muy preocupada, y me dijo que tenía un hijo que era muy rebelde, que parecía Claudia. Ella no entendía qué es lo que hacía, pero todo le parecía mal. Estaba desesperada y me decía, pero es que este niño era tan bueno, era un niño que siempre estaba conmigo, yo no sé lo que ha pasado. ¿Por qué me odia? ¿Por qué parece que no haga nada bien? Y yo le pregunté, ¿pero qué ha sido para ti la maternidad? Y me dijo, pues mira, yo dejé de trabajar para cuidar de mi hijo, para ocuparme de él, para atenderle. Me he volcado en mi hijo. Él es mi vida, es lo más importante que tengo. En ese momento yo ya me di cuenta de esa madre abnegada, ¿no? De esa madre que se había entregado totalmente. Y decidí entrevistarme con el hijo para ver, para explorar qué es lo que estaba pasando. Antes de hablar con el hijo, lo primero que hice, como os he explicado antes, es explorar su mapa. Quería saber cómo relacionarme con él, quién tenía delante, un poco para poder comunicarme con él. Y ya me di cuenta al explorar su carta que tenía una energía muy libre, muy rebelde, una energía de un aventurero. Ya me chocó esta energía con lo que había visto de esa madre que había renunciado a todo por su hijo. Ya me chocó y pensé, bueno, vamos a ver qué pasa. Recuerdo que ese día el chico vino, un chico adolescente, con un tono chulesco, sabía que me iba a retar, que me iba a desafiar, se medio tumbó en la silla, me miraba desafiante y buscando un poco ese cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo era consciente de que esto pasaría y me presenté y le empecé a hablar de la astrología. Le empecé a hablar de que era una hoja de ruta y que si le apetecía podíamos explorar qué había ahí dentro de su mundo. Le causé interés, le hablaba de un viaje, a través de lo que él se interesó. Y a través de esa hoja de ruta, ¿no? Donde empezamos a hablar de ese viaje, empecé a entrar en él, en qué era para él la libertad, qué eran para él las normas. Y él me dio su visión de lo que eran las normas, de lo que le molestaba, de lo que no. Y cuando ya sentí que tenía una cierta complicidad con él, le pregunté, ¿por qué estás enfadado con tu madre? En ese momento, él directamente me dice, porque yo siempre tengo que hacer lo que ella quiere. Y yo le miré y le dije, pero ¿qué crees que es lo que ella quiere? Y él me dijo, que la haga feliz. Yo le dije, ¿y qué crees tú que es hacerla feliz? Él me dijo, pues, estar con ella, hacer sus cosas, sus celebraciones y todo esto. Y yo en ese momento le dije, ¿por qué crees que es esto lo que ella necesita de ti? Y él me contestó, porque siempre me dice que soy lo mejor de su vida, que lo ha hecho todo por mí, que soy todo para ella, con una cara de disgusto. Y yo, al ver ese disgusto, le dije, ¿y esto te atormenta? Y él me dijo, sí. Yo le dije, ¿pero por qué? Porque yo quiero viajar, irme lejos, conocer mundo, pero soy lo único que tiene. Y yo le dije, ¿y a ti qué te gustaría? Que su felicidad no dependiera de mí. En ese momento yo le miré y le dije, sientes que tienes una deuda con ella y eso te genera una carga, ¿no? Y por esto estás enfadado con ella. Y él me dijo, sí al acto, pero en ese momento se derrumbó. En ese momento ese chico chulesco, medio agresivo, diríamos, se rompió a llorar, se rompió totalmente, como un niño pequeño. Lloraba y lloraba y lloraba. Y me senté a su lado, ni tan siquiera le cogí, le acompañé en su llanto. Sentí que necesitaba romperse. Y una vez sentí que él se calmaba. Yo le dije, ¿quieres que intervenga para que liquides esta deuda con tu madre? Me miró extrañado y me dijo, ¿se puede? Dije, claro, vamos a saldar esta deuda para que seas libre.
Y al decir esta frase, es la única vez que sentí me cogió él de la mano y me dijo gracias. Daros cuenta con este ejemplo, ¿no?, que quería poneros, de que muchas veces, ¿no?, ¿qué hay detrás de aquello que está pasando? Es muy importante que vayamos más allá, que vayamos más allá y que no hagamos a nuestros hijos responsables de nuestra felicidad, porque suya es su felicidad y la vida es nuestra. A nuestros hijos les podemos dar raíces, pero alas para volar. Esta mujer, por supuesto, que hicimos un trabajo de conexión, porque lo último que ella quería era generarle esa deuda a su hijo. Para nada quería eso. Era su manera, la manera que ella había entendido. Y conseguimos restablecer, ¿no?, desde ese lugar más libre, ¿no?, que el chico necesitaba, pues esa libertad que él sentía que podía tener. Su acto de rebeldía era contra el enfado de que su mamá hubiera renunciado a todo por él. Él no quería llevar esa mochila, él no quería llevar esa carga. Fíjate que cuando yo hablé con la madre que me encontré, ¿no?, pues la primera respuesta fue la autocrítica, ¿no?, el juicio severo, ¿no? Y yo le expliqué a la madre, ¿qué hay detrás de este juicio, de esta autocrítica, de este sentimiento de culpa? No haber entendido que la vida solo es experiencia y amor. Cada experiencia que vivimos supone un aprendizaje. Darnos cuenta de que cuando nos criticamos, lo que estamos haciendo es hundirnos en un lugar, y cuando nos motivamos, nos ayudamos a crecer. Y yo le dije a la madre, ¿tú quieres ser juez o coach de ti misma? ¿Tú quieres evolucionar o quieres quedarte atrapada en el pasado? ¿De qué te sirve la culpa? ¿De qué te sirve sentirte mal? No tiene ninguna utilidad. Solo te sirve para castigarte y para quedarte atrapada. Pero sí que puedes hacerte responsable de lo que ha pasado. Aceptar realmente que eres humana, que es inevitable hacer lo que podemos y lo que sabemos. Pero solo si te perdonas y te comprometes a hacer lo posible para restablecer, ¿no?, para restaurar ese problema y aprender de lo sucedido. Desde ese lugar podrás evolucionar, porque tomarás las riendas de las situaciones de tu vida. Y yo os digo a todos los padres, madres que estéis aquí, entendemos la vida como una evolución. La vida solo es una experiencia en la que aprendemos juntos, en la que vamos juntos de la mano. Por tanto, ¿qué hay dentro de mí? Alguien que critica y juzga y todo es un problema, o alguien que ve, me motivo y me aliento a mejorar y a evolucionar. No nos quedemos atrapados en el castigo no sirve de nada. Intentemos quedarnos siempre con el aprendizaje y con esta evolución para poder avanzar. Detrás de aquí, ¿qué hay? ¿No? Pues detrás de aquí hay otro tema importante, que sería el poder de la palabra. Hemos de ser conscientes de cómo utilizamos la palabra. La palabra es poderosa, muy poderosa, pero la palabra construye o la palabra destruye. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo hablamos fuera? Cuando un niño escucha constantemente frases como así no, no corras, que te vas a caer, ya te llevo yo, no sea acaso que te resbales. ¿Qué creencia le estamos generando? Me siento incapaz. Cuando yo realmente, constantemente a un niño le digo, te quiero mucho porque eres muy bueno, los niños buenos no se enfadan, los niños buenos no se manchan, la creencia que yo le estoy generando es, solo me van a querer si soy obediente y bueno. Merezco amor por lo que hago y no por lo que soy. Démonos cuenta de este poder de la palabra. En lugar de decir lo que no podemos hacer, sí que deberíamos entrar en lo que
sí que puede hacer, porque el no invita a la rebelión y el sí invita a la colaboración. Yo puedo decirte, no comas sin lavarte las manos, o puedo decirte, lávate las manos antes de comer. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque realmente algo me conecta con aquello que es negativo y algo me conecta con aquello que es positivo. Y fijaros en el poder de la palabra, porque muchas veces, esta palabra nos puede desmotivar muchísimo. Hay una fábula, que es la fábula de la rana sorda. Os voy a contar esta fábula por lo importante que es este poder de la palabra. Había un grupo de ranas que viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un profundo hoyo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo y cuando vieron lo hondo que era, les dijeron a las dos ranitas que estaban en el fondo que para efectos prácticos se dieran por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron intentando saltar con todas sus fuerzas. Las otras ranas insistían en que estos esfuerzos sean inútiles. Finalmente, una de ellas sucumbió a lo que las ranitas les decían. Déjate ir. ¿Para qué vas a sufrir? No vas a poder. Déjalo estar. No sufras tanto. Y puso esta atención y se rindió. Se desplomó y murió. Pero la otra rana continuó saltando fuerte, tan fuerte como le era posible. La multitud de ranas le gritaba que dejara de sufrir y que simplemente se entregara a la muerte. Era su única opción. Pero la rana saltaba con más fuerza cada vez, hasta que finalmente salió del hoyo. Y cuando salió del hoyo, las otras ranas le preguntaron, ¿no escuchaste lo que te decíamos? Y la rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás la estaban animando a esforzarse para que saliera de ahí. ¿Con esto qué quiero decir? Démonos cuenta de lo importante que es el poder de la palabra y también de que si lo que vamos a decir no es más bonito a veces que el silencio, quizá no es necesario. Aquí, en, este, en, esta, en, esta, en, este, en esta fábula, he querido entrar, ¿no?, en poder ser conscientes de si nos animamos, de si nos juzgamos, de cómo nos hablamos. Porque como lo hacemos, lo estaremos haciendo fuera. Hay algo fundamental, ¿no?, que es cómo educamos, ¿no? ¿Qué es educar? Fijaros que he empezado así la sesión, ¿no? Educar simplemente es inspirar. Inspirar y educar solo se hace con el ejemplo. Educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única que existe. Los niños aprenden por imitación. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Es la manera como nos tratamos y cómo tratamos. Es la forma como nos dirigimos a ellos, la atención con la que les escuchamos, la forma como nos relacionamos con los demás, cómo nos enfrentamos con la vida. Esta es la única manera que tenemos de educar, que es con el ejemplo. Y esto, ¿por qué tiene un matiz importante? Porque es importante ver cómo nos relacionamos con el mundo a la hora de educar. Os voy a poner otro ejemplo de qué simbolizaría o qué significaría educar con el ejemplo. Estaba un padre con su hijo haciendo cola para entrar al teatro. Cuando llegó su turno, el padre le preguntó a la señora que estaba en la taquilla a partir de qué edad los niños deberían de pagar. La señora le dijo, a partir de los 8 años. Y el padre, sin dudarlo un momento, contestó, pues deme 2 entradas, que mi hijo cumplió 8 años ayer. La señora le entregó las entradas, pero antes de que se fuera le dijo, me ha extrañado mucho que me dijera que su hijo tiene 8 años. Si me dice que tiene 7, no me habría dado cuenta.
Y el padre le respondió, usted no se hubiera dado cuenta, pero mi hijo sí. Esto es educar con el ejemplo. Educar con el ejemplo es una manera de vivir. Educar con el ejemplo nos habla de cómo nos enfrentamos a las situaciones. Si yo me enfrento a la vida con honestidad, le estoy enseñando a mi hijo lo que es la honestidad. Si yo me estoy enfrentando a la vida desde la verdad, le estoy enseñando a mi hijo lo importante que es la verdad. En este momento el padre le dio una gran lección a la señora y un gran aprendizaje a su hijo. Realmente la señora pudo entender que el padre estaba inspirando a su hijo a vivir en la verdad y a vivir desde la lealtad a lo que estaba pasando. Esto sería educar con el ejemplo, ¿no? ¿Y cómo conectamos con lo que significaría qué es ayudar a mi hijo? ¿Cómo ayudo a mi hijo? ¿Cuál es la única manera que tenemos de ayudar a nuestro hijo? Ayudándote a ti mismo. Realmente, cuando te ayudas a ti, le estás ayudando a él. Es importante poder confiar en la vida y en la de tu hijo. Y para confiar en la vida, hemos de soltar el anhelo de que pase lo que yo quiero que pase y entender que va a pasar lo que ha de pasar para que todos podamos evolucionar y crecer. El amor, el amor siempre empieza con la aceptación y sigue con el respeto. Si yo no te acepto y no te respeto, no te podré amar. Una vez una mamá vino y hablábamos y yo le digo, es que tu hijo es un cactus, pero tú esperabas tener un peral, un rosal, otro tipo de planta. Y este hijo pincha. ¿Y tú no te gustan los cactus? Te gustaría que tu hijo fuera diferente, pero tu hijo es lo que es. Y has de soltar el anhelo que tenías de cómo sería tu hijo para poder ver ese cactus que tienes delante. Y ese cactus te da la posibilidad de desplegar algo que nunca antes habías podido desplegar, que es algo que no te imaginabas, es algo nuevo para ti, pero que te lleva a un lugar mágico y único, porque es una posibilidad que no tenías contemplada. Fijaros de que lo que necesitan nuestros hijos, en primer lugar, es nuestra aceptación, aceptar lo que es, para poderles amar. Estamos en una sociedad donde estamos conectados con el querer y no con el amar. Y aquí hemos de aprender a amar para enseñarles a amar. Amar es entregarnos sin pedir nada a cambio. Cuando queremos, esperamos una reciprocidad. Querer nos genera sufrimiento, amar no. Y para poder amar, hemos de amarnos a nosotros mismos. Hay un proverbio budista que nos dice que si quieres a una flor, la arrancas para tenerla contigo. Pero si amas a una flor, la riegas todos los días y la cuidas. Yo lo que os invitaría y lo que creo que es importante para todos, para los hijos y para nosotros, es poder amarnos y decidirnos a evolucionar en este viaje sin exigencias, sin culpa, fomentando este equilibrio en nuestro interior. Porque cuando hacemos esto, el amor fluye de nosotros sin esfuerzo. No tienes que ser bueno, no tienes que ser malo, solo tienes que ser tú, de una determinada manera, aceptar aquello que está en ti, amar lo que eres. Y desde este amar lo que eres, desde este respetar lo que eres, desde este valorar lo que eres y desde este creer en ti, es cuando te permitirás amar a toda la creación. Y ese es el gran regalo que le haces a tu hijo. El mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo es amarte, es respetarte y es quererte. Y es decidirte a evolucionar, es decidir y entender que la vida solo es una experiencia, solo es un viaje, donde solo hay experiencia y amor. Y el amor es el bálsamo que sana todas las heridas. Pero solo podemos dar aquello que tenemos. Y yo solo puedo conectar con el amor y darte amor si me amo.
Yo solo puedo respetarte si me respeto. Y yo solo puedo valorarme si me valoro. Y desde ese lugar donde yo aprendo a ser quien soy y soy coherente con quien soy, puedo aceptar quien tú eres, aunque seas muy diferente a mí. No necesitaré moldearte, no necesitaré cambiarte, porque no necesitaré nada de ti. Simplemente podré ser quien eres y podré estar contigo de la mejor manera que te puedo acompañar, que es permitiéndote ser tú mismo. Yo os invitaría a todos los papás a conectar con este sentimiento, a amaros, porque es la única manera que hay de amar al otro, a darnos cuenta de que evolucionamos y aprendemos juntos, que esto es una oportunidad. Yo puedo ver la crianza como algo difícil, pesado, dificultoso, o lo puedo ver como una aventura, un juego, algo que nos permitirá crecer, algo que me permitirá explorar mundos desconocidos para mí y que juntos de la mano llegaremos a lugares muy únicos y muy especiales, porque de esto se trata. Se trata de viajar juntos, se trata de agradecer este viaje, darnos cuenta de que no siempre la persona que tendremos delante, quizá no siempre sea como nosotros esperamos, pero cuando yo puedo amarme a mí mismo, puedo amar al otro como es y dejar de esperar que el otro me dé aquello que no me puede dar o haga aquello que no puede hacer, porque puedo entenderlo. Muchas veces nuestra manera de amar y la manera de amar de otro es distinta, pero lo importante es la coherencia. Si lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo hago va en coherencia, mi hijo me va a respetar, aunque no esté de acuerdo conmigo, aunque yo sea muy diferente, pero me va a respetar. Si lo que yo hago, lo que yo pienso y lo que yo digo no va en coherencia, mi hijo no me va a respetar. No le puedo exigir respeto porque no lo podrá hacer. Y aquí os invito a este viaje, ¿no? A que podáis miraros en ese espejo de vuestro hijo y podáis ver qué estáis viendo delante de vuestro hijo. Un espejo a través del cual puedo evolucionar y crecer y puedo conectarme con el amor, sobre todo el amor a mí, el amor a la vida. O puedo verlo como algo complicado o desilusionante o frustrante, donde realmente me estoy perdiendo una gran oportunidad, no solo de conectar con él, sino de conectar conmigo mismo. El gran legado y el gran regalo que les hacemos es darles estas raíces fuertes para que ninguna tormenta de la vida, pase lo que pase, les pueda tumbar. Que estas raíces sean fuertes, esto es lo que tenéis que dejar que sean vuestros hijos, que tengan unas raíces, pero que crezcan. Los hijos no nos pertenecen, pertenecen a la vida. Les hemos de dar alas para que puedan volar y puedan volar alto. Y desde ese lugar y desde ese vuelo, solo ellos lo podrán hacer y solo tienen permiso para hacerlo cuando nosotros nos hemos permitido volar. Pues un poco de esto iba esta sesión, de esto iba esta charla, de darnos cuenta de que lo que sucede conviene, de dejarnos de pelear con aquello que nos propone la vida constantemente y darnos cuenta de la gran oportunidad que hay detrás de cualquier experiencia. Ir más allá, aceptar, dejar la lucha interna, soltar quién debería de ser para y empezar a amar y aceptar lo que soy y educar desde ahí. Pero no puedo educar siendo alguien que no soy. Quizá para mí, para un padre es complicado para una persona de agua expresar con palabras aquello que siente, pero yo te puedo abrazar, te puedo coger y te puedo esperar. Y esto es el amor. Yo hay algo que recordaré y que recuerdo siempre de mi papá. Yo soy bastante parlanchina y me gusta hablar, se ve, ¿no? Soy un poco parlanchina y me gusta hablar y me gusta comunicar. Mi papá es un hombre serio a nivel emocional, pero hay algo que mi papá siempre hace cuando yo voy a verle, estoy en Barcelona y está en Lérida. Papá siempre me espera en la puerta de casa, siempre está abajo en la calle esperándome cuando llego, siempre. Yo no recuerdo haber llegado nunca a ver a mi papá a casa y que mi papá no esté en la calle esperándome.
Quizá mi papá no será capaz de abrazarme o de quizá tener estas charlas, pero su presencia es una presencia amorosa y yo la recibo. Cada vez que llego, él está ahí, esperando. Y le da igual que llueva, que truene, que haga mal tiempo, que tenga que estar 3 horas en la calle, 2 o 1 o media. Él baja y es su manera de decirme que me ama. Y esto es lo bello, aceptar su manera de amar. Pero ¿por qué puedo aceptar su manera de amar? Porque yo acepto la mía. Porque solo desde ese lugar podemos aceptar el amor del otro. Y podemos ver la belleza que hay detrás de gestos, que si no, no veríamos. Porque estamos tan empeñados en que no hace aquello que yo necesito. Es que quiero que me escuche, es que quiero que no sé qué, que dejamos de ver la belleza de lo que pasa. No nos perdamos en las ramas. Aprendamos a ver la belleza de aquello que tenemos delante. Aprendamos a conectarnos con aquello que tenemos delante. Y solo lo podemos hacer cuando nuestra mirada es transparente, cuando el amor es lo que nos guía. Y así un poco, no sé si me he extendido mucho, si no me he extendido, quería, no sé si hay alguna, si alguien quiere decirme algo, si queréis conectar conmigo en algún momento, ¿no? Invitaros a este máster, ¿no? Tan maravilloso de crianza, de que esta crianza respetuosa, esta crianza consciente, donde yo voy a dar un seminario a los hijos como espejo, donde vamos a hablar de técnicas, de herramientas, de cómo enfrentarnos, ¿no? A esas preguntas o estos momentos con nuestros hijos, sobre todo ante muchas consultas que yo tengo, ¿no? De hijos que retan, hijos que desafían, el conflicto, cómo lo manejo. Darnos cuenta de que la vida es más fácil y hay grandes facilitadores que, bueno, creo que se ha creado un máster muy bello para poder acompañarnos a todos en este viaje de la crianza. Dar las gracias a todos vosotros. Sebastián, muchas gracias por esta oportunidad, por esta tarde, por esta charla. Me ha encantado compartir con vosotros y cualquier duda, cualquier pregunta me podéis escribir a mi mail o lo que vosotros necesitéis, que estoy aquí feliz a vuestra disposición de acompañaros en este viaje de autoconocimiento. Muchas Gracias. gracias, gracias Gracias. Margarita, maravilloso, la verdad que muy inspirador lo que nos has contado y desde dónde, por lo menos a mí me llevó mucho del corazón y eso sí que es importante. Pues eso, como dijo Margarita, nada, empezamos el programa, el máster en unas semanas. Alguien si tiene alguna duda, no sé si Margarita tú tienes algunos minutos, por si alguien tiene alguna duda, Sí, sí, si alguien ¿vale? tiene alguna Si alguien duda, quiere levantar la mano, abrir el perdonad que aquí micro, había un chat, pero que preguntar yo como me algo, pongo a hablar no me doy cuenta y voy tirando y ahora aquí he visto que había un chat. Si cualquier duda, si hay alguien que quiere preguntarme algo. están agradeciendo por ahora. Ah, perfecto. Gracias de corazón. Gracias de corazón por los escritos que me estáis poniendo aquí. Me encanta que el Gibran, poeta, me encanta este poeta y artista libanés. Mil gracias por ponerlo, me encanta. Qué ilusión que lo hayáis puesto. Gracias, gracias de corazón. Y lo que viene conviene totalmente. Las lunas a las que te refieres, ¿en cuál te riges? Mirad, cuando hablamos de la luna, hablamos de las lunas en aire. La luna en astrología es, diríamos, uno de los personajes que habla de nuestra niña interior, sería nuestra parte emocional. Entonces sería la luna en cada uno de los signos, las lunas de aire, las lunas de tierra, las lunas de fuego y las lunas de agua. Si quieres saber más sobre las lunas, me contactas y yo te comentaré. Porque para mí lo que sí que es importante es poder saber qué lenguaje estamos hablando, desde qué lugar hablamos, para que podamos conectar desde ese lenguaje. ¿Vale? Pues no veo ninguna pregunta más. Es fabuloso. Gracias, de verdad Dejo- que me ha encantado estar aquí. Gracias a todos, la verdad es que es un placer y siempre recibo una energía muy bella cuando veo a la gente, a mí me gusta mucho el contacto, ¿no? Y me llega vuestra energía. Y nada, deciros esto, que ha sido un placer
que he hablado un poco de astrología, porque para mí sí que es importante entender la Matrix, ¿no? Entender con qué programa venimos, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros tiene una manera de leer el mundo y yo lo leo desde ese lugar. Muchas veces a mí me gustaría que otro lo leyera desde mi lugar y lo hago con mi mejor intención, pero para poder ayudarte tengo que poder entender tu código, porque cuando entiendo tu código me es mucho más fácil llegar a ti y puedo comprenderte mejor sin molestarme. Sí, no es necesario hacer la carta astral, la vemos a través de la carta astral, pero a través de la carta astral podemos ver la luna en qué signo está y en qué casa está. Entonces, si me lo decís, yo mismo os lo paso en cualquier web de astrología, ¿no? Al poner los datos, se levanta una carta y nos dice dónde está esa luna. Entonces, la luna, yo os hablaría, para mí sería importante conocer o la carta o el mapa del hijo, pero al menos conocer su mundo emocional, cómo procesa ese mundo emocional. Entonces, si se pone en astro.com o en diferentes, que os pasaré diferentes webs donde podáis ponerlo, veréis qué tipo de luna, y en este tipo de luna, si me contactáis, yo os paso una pequeña referencia, o si queréis la envío a Cuestiona para que os la envíe una pequeña referencia de cada una de las lunas, muy básica, para saber cómo es el lenguaje emocional, ¿no? De cada uno de los niños. Para poder, porque fijaros, imagínate que yo tengo una luna que necesita entenderlo todo y hablar todo, y mi hijo tiene una luna que se me desconecta al minuto. Tengo que poder comprender que no es que no me escuche, no es que pase de mí, es que es su manera de protegerse. Y cuando lo entiendo está bien. Sí, bajo mi punto de vista sí. Porque es importante que podamos entender el coche que lleva, ¿no? Es decir, fijaros que es muy importante saber cómo funciona, qué coche tenemos delante, para poder ayudarle para poder, digo, coche, semilla, ¿no? Para poder comprenderlo y para poder apoyarle en este crecimiento, para poder regar este crecimiento. Si no comprendo quién tengo delante, me es muy difícil, porque lo hago en función de lo que yo creo que está bien, pero no en función de lo que él necesita. Y la hoja de ruta que nos marca la carta astral siempre es una hoja de ruta. Yo desde pequeñita pensaba, y por esto me entregué en el mundo de la astrología, ¿no? Yo siempre pensaba, cuando era pequeña, ¿cómo puede ser que el universo funcione tan perfecto y yo tenga este caos? ¿Cómo puede ser? Ha de haber una explicación. Yo formo parte del universo. Es decir, si soy un ser vivo aquí dentro, no puede ser que yo esté tan descompensada. Y a veces creemos que vamos por partes y hay una melodía dentro de cada uno de nosotros. Y entonces empecé desde muy pequeñita a mirar al cielo y a hacerme preguntas y a buscar, ¿no? En este viaje de autoconocimiento dónde estaba esa hoja de ruta. Porque una vez tengo la hoja de ruta, entonces ya me sirve qué técnicas necesito, qué herramientas necesito, comunicación asertiva, cómo hablarle, el poder de la palabra. Claro, pero a través de lo que soy, porque muchas veces yo te doy lo que tengo, lo que a mí me ha servido, pero igual a ti no te sirve porque eres otra cosa. Y normalmente, siempre tendremos un hijo que nos hará de espejo a la contra. Esto lo hablaremos en el seminario, ¿no? Pero siempre hay el hijo rebelde, siempre hay el que ir a la contra, siempre hay el que me va a confrontar y el que me va a obligar a tener ese valor que no tuve, el que me va a llevar a ese lugar donde yo nunca quise ir jamás. Y sí, la carta astral es algo que es muy potente y la verdad es que ayuda mucho a conocer de qué estamos hablando, ¿no? Y esto nos ayuda. Yo, por ejemplo, cuando hago consultas, sobre todo con adolescentes, me va muy bien conocer quién tengo delante, qué me voy a encontrar, alguien rebelde, alguien obediente, dónde están sus retos, dónde está su miedo, porque si puedo conectar con él desde ahí es más fácil. Si no, necesito muchas sesiones para que él me hable y me diga, o necesito información externa. Es más fácil cuando tú sabes, ¿no? Desde qué lugar te puedes comunicar con él. Aquí, muchas gracias. Sí, ¿qué pasa con los mellizos? ¿No? Esto es algo que me suelen preguntar mucho, mellizos y gemelos. Lo que pasa es que tienen la luna en el mismo lugar, pero la viven de forma diferente. Viven la cualidad en polaridad, normalmente. Fijaros que el ser humano cuando encarna tenemos lo que llamamos la dualidad, la luz y la sombra, ¿no? Una persona que es muy egoísta es muy generosa a la vez. Frío y calor es lo mismo, solo que es diferentes grados a la misma temperatura.
Cuando hay hijos que tienen las mismas posiciones, se reparten la carta, se reparten cualidades, viven eso por diferentes partes. Entonces lo que vemos es cómo se la han repartido, qué cualidades está manejando uno y qué cualidades está manejando el otro. Porque entre los dos desplegarían la unidad. Entonces lo que hacemos es poder ver desde qué lugar despliega uno y desde qué lugar despliega el otro. Y eso sería un poco lo que hacemos con las cartas de mellizos, ¿no? Ver qué cualidad. Darnos cuenta de esto, ¿eh? Una persona que, como hablamos de inspiración y manipulación, una persona que es muy inspiradora puede ser muy manipuladora a la vez. Pues esto os hablaba de que hay cartas que pueden parecer muy diferentes y a mí me sorprendían mucho de joven. Cuando empecé a estudiar, pensaba, cuando miro la carta de Hitler y la carta de Mandela, serán una de estrellitas y la otra será todo de cosas rojas y tal. Y realmente me di cuenta que los dos eran capaces de influir en los demás, de morir por una causa, de tener un poder de convicción muy grande, de mover masas, pero cómo utilizaban, desde qué lugar utilizaban esa cualidad es lo que marcaba la diferencia. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a ver es ese juego de la dualidad en los mellizos, ¿no? Cómo comparten y qué matices están utilizando dentro de ahí. Pues nada, no sé si ha quedado un poquito claro, ¿no? Lo Es que un mundo es todo muy un mundo, ¿no? profundo. Quizás sí que yo enfoco un poco más el intentar entender, ¿no? Para mí es importante ir detrás, ¿no? Porque para mí es muy importante amar lo que es. Y solo podemos amar lo que es cuando lo conocemos. Y yo muchas veces, si no conozco lo que es, no lo puedo amar. ¿Y cómo puedo? Muchas veces alguien me dice, pues que yo lo conozco perfectamente a mi hijo. Y yo digo, no lo sé. Yo, por ejemplo, yo cada día descubro cosas de mí. Yo cada día voy conociendo más cosas de mí. Yo perfectamente, al menos lo pondría en cuestionamiento, ¿no? Es decir, veremos qué es lo que conocemos. Pero para mí esto es la magia de la vida, ¿eh? La vida no tendría ninguna magia si no pudiéramos descubrir cosas cada día. Yo me maravilla cada día pensar que hay algo nuevo que he descubierto, que hay algo nuevo que es interesante para mí. Pues eso. Libros que respecto a los mellizos, yo libros concretamente, voy a pensar qué libros os paso, porque realmente no hay un libro en concreto que nos hable de los mellizos. Esto son a través de estudios de astrología y las relaciones que trabajamos sobre qué está pasando. Hay diferentes autores que pueden profundizar y te voy a mirar qué autores te pueden ayudar para poder profundizar en el tema de los mellizos. Pero cualquier astrólogo con un poco de conocimiento, de cartas, te puede dar muchos inputs de cómo entrar ahí dentro. Es decir, que al final es un mundo interesante de desplegar. Así que, ¿cómo desconectar la dependencia emocional tóxica de los hijos con las parejas? Incluso, siempre fijaros que cuando hablamos de dependencias emocionales, ¿no? Hablamos de cómo cortar, ¿no? Es decir, aquí la pregunta, no sé exactamente de dónde viene, ¿no? Pero sí que lo que tendríamos que empezar a hacer es, aquí hay un tema con los límites, ¿no? Hay un tema, depende del caso, ¿eh? Pero sí que es cierto que la dependencia emocional viene de ese no amor, de esa dependencia, de esa necesidad del otro, y esa dependencia emocional es porque tenemos vacíos. Lo que tenemos que aprender a hacer es ver qué vacíos emocionales hay dentro de nosotros. ¿Qué ha generado ese vacío emocional? ¿Por qué necesitamos de eso para estar en paz? ¿Cómo poner límites? ¿Cómo respetarnos? ¿Cómo defendernos? ¿No? Y desde ese lugar trabajamos las dependencias. Es un tema más largo, ¿eh? Trabajar la dependencia emocional, pero sobre todo para mí es un tema de límites. Es un tema de límites y ver qué hay en mí. Más allá de que lo gestionemos fuera, más allá de mí, ¿qué pasa con esa dependencia emocional? Es decir, ¿qué pasa con ese apego? ¿Por qué me apego a algo inseguro? ¿No? ¿De qué me nutro? ¿Cómo trabajamos la nutrición emocional? Y aquí lo veríamos con la luna, ¿no? Cuando os he dicho qué heridas emocionales tenemos, cuando está Plutón con la luna veremos que hay heridas de intensidad emocional, de toxicidad, ¿no? ¿Cómo transformamos estas heridas emocionales y cómo, fijaros que muchas veces detrás de aquello que más nos duele están nuestros mayores dones y cómo aprendemos a nutrirnos bien. Aquí hay una
nutrición sana a trabajar en todos los aspectos. Así que nada, pues nada, no sé si Bueno, muchas un poco te ha gracias. aclarado algunas dudas. Cualquier cosa, si no, pues a través de Cuestiona o nos veremos en el máster o a través de preguntas que me podáis enviar. Os he dejado también mi... Os he dejado, creo que no, sí que os he dejado, Sí, ahí al final. ¿vale? Cualquier duda, cualquier consulta y estoy a vuestra disposición. Daros las gracias a todos y bueno, animaros a, sobre todo, a ver la vida desde una experiencia que vale la pena disfrutar. Y en este viaje habrá lluvia, habrá sol, pero vale la pena. Es decir, yo creo que cuando aceptamos la experiencia y dejamos de pelearnos con ella, empezamos a ver qué hay detrás de esa experiencia. Gracias, un abrazo a todos y no sé si hay algo más, Perfecto. Sebastián, que No, quieras. ya estamos. Vamos Sí, para cerrar. Muchísimas gracias, Margarita, por compartir tu sabiduría. Dejo un ya. mensaje aquí en el chat para quien tenga dudas y quiera profundizar más sobre el máster. Haremos una sesión la semana que viene. Y si quien quiera Ay, registrarse, ahí está. qué bonito lo que me has puesto, ¿eh? Qué bonito alguien que me ha puesto algo muy bonito, ¿eh? Haces honor al pedido de tu padre, Fontanet, de fuente de vida para nosotros y los hijos. ¡Wow! ¡Qué regalo me llevo yo esta tarde, por favor! De verdad, gracias, porque esto sí que era mi regalo. Yo siempre, es que estoy emocionada ahora mismo, ¿eh? Qué bonito esto que acabo de recibir de corazón. Gracias. Gracias, Javier. Me lo llevo. Un regalazo. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias y nos Pronto, vemos pronto en Cuestiona y en cualquier momento. en la vida. Un abrazo. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao.